Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos una nueva semana aquí en Alpampan por el mostrador.cl, marcada naturalmente por los comicios electorales en Venezuela. De acuerdo al Consejo Nacional Electoral de ese país, se ha impuesto en estos comicios Nicolás Maduro con un 51,2% contra 44,2% de Edmundo González, lo que ha sido calificado por la oposición, pero particularmente por su líder, Corina Machado, como imposible. Un proceso que estuvo plagado de irregularidades. Recordemos que los emigrantes, ¿no? Hay más, casi 8 millones de personas que han salido de Venezuela. De ellos, 5 millones estaban en condiciones de votar y solo el 1% pudo hacerlo por una serie de trabas impuestas por el gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a estar conversando de esto y otros temas y vamos a pasar a saludar entonces a nuestra primera entrevistada, la senadora de Renovación Nacional por la región de Los Ríos, María José Gatica. Senadora, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Mirna. Senadora, lo primero, naturalmente, es preguntarle cómo observa usted estos resultados en Venezuela. Oye, bastante complejo. Yo creo que por lo menos a mí no me asombró lo que se vivió en la jornada de ayer, era algo que se vislumbraba. Lo importante es cómo también a través de distintos mecanismos como las redes sociales, ¿cierto? Las distintas dificultades que se fueron viendo sobre este proceso de elección que debiera ser democrática y que lamentablemente, debido a todos los videos que se han enviado y a todos los reportes que se estuvieron registrando el día de ayer, la democracia no se estaría haciendo valer en Venezuela y eso es lamentable. A mí por lo menos no me asombra, yo sospechaba de que algo así podría suceder. Lo importante es cómo hoy día el bloque opositor a la dictadura de Maduro eh, logra hacer valer en realidad la voz del pueblo venezolano. Si al fin y al cabo eso es lo que necesitamos y espero que nuestro país, tanto el gobierno como nosotros también hoy día representando a la oposición, podamos también tener una voz firme y clara frente a este acto en donde lamentablemente se calla la voz de cambio que quiere hoy día Venezuela. ¿Cómo ve la reacción que ha tenido el gobierno del presidente Gabriel Boric? Él ha señalado, quiero buscar la frase exacta, pero habló de que Sí. los resultados no eran creíbles. Sí, sabes que yo felicito la opinión que sostuvo a través de Twitter, a través de la red X, el presidente Gabriel Boric. Creo que con eso ha demostrado y ha dado un gran paso de objetividad y de tener esa capacidad de no cerrarse a solamente un atrincheramiento político, sino que ver más allá, porque hoy día las pruebas están claras. Y al fin y al cabo es eso. No se puede tapar el sol con un solo dedo, así que por lo menos yo considero de que es un buen comentario el que manifiesta el presidente de la República ante un acto democrático en donde lamentablemente a vista de todos no se está haciendo valer la democracia. Senadora, ¿a usted le preocupa el efecto que esto va a tener? Porque si este resultado, es decir, bueno, claramente es la opinión oficial del Consejo Nacional Electoral, eh, hay pocas posibilidades de que esto pueda ser revertido, no sabemos, hay que ver las próximas horas, pero lo que está claro es que esto va a generar al menos que la diáspora venezolana aumente. ¿Le preocupan los efectos que puede tener, no solo para la región, sino sobre todo para nuestro país? Sí, completamente. O sea, ya tenemos una gran complejidad con respecto a la migración que está descontrolada y que no le hemos sabido atajar por falta de toma de decisiones drásticas, ¿ya? Como es, por ejemplo, decidir cerrar la frontera, algo así de sencillo y de drástico. Hoy día, con la situación que se está viviendo en Venezuela y con toda esta polémica que ha surgido en donde un proceso democrático no es validero, obviamente que vamos a tener un proceso que va a ser bastante complejo y sobre todo en donde
gran parte nuevamente del pueblo venezolano va a migrar, ya sea por una decisión propia o también por temor a represalias de esta dictadura de Maduro. Así que creo que se viene una situación bastante compleja, por lo tanto tenemos que tomar acciones como país para poder de alguna manera, aplacar en este caso la migración que se pueda venir desde el pueblo venezolano. ¿Cómo se hace? Porque usted plantea cerrar la frontera, pero ¿cómo se puede cerrar esta frontera con toda la porosidad que tiene? Es complejo, pero primero hay que tener la voluntad política, Mirna. Yo creo que no hay que cerrarse a soluciones que sean drásticas. Hemos vivido semanas que han sido bastante caóticas. Recordemos que hace un par de días atrás tuvimos un fin de semana en donde asesinaron a cerca de 20 personas. ¿Ya? Crímenes que antes no se habían visto. Y vemos también cómo se ha exportado el crimen desde otros lugares. Entonces, considero yo de que a situaciones extremas de emergencia como la que se están viviendo hoy día en nuestro país, que mantienen a nuestra gente con inseguridad, obviamente que se tienen que cambiar las medidas de solución. Y dentro de esas medidas de solución tienen que haber también decisiones drásticas y voluntad política para querer hacerlas. Cuando yo hablo de cierre de fronteras, obviamente que no es una solución fácil, pero también si existe la voluntad de hacerlo y de tomar esta decisión, se tiene que empezar a trabajar desde ya en cómo operar con mecanismos para poder generar este cierre. Y obviamente para eso lo primero que hay que hacer es facultar a las policías para que puedan accionar y para que se puedan defender, cosa que hoy día todavía sigue postergado en el Congreso. A ver, detengámonos ahí de todas maneras, senadora Gatica, porque, a ver, aquí lo que hay también, más allá de la exportación del crimen organizado y de las bandas no más dramáticas como el Tren de Aragua y otras, hay también un fenómeno humanitario, ¿no? De personas que huyen y que salen del país por las graves condiciones internas. Entonces, usted hace esa separación, porque cuando usted dice cerrar las fronteras, usted le está impidiendo a gente que está desesperada y que no es criminal, digamos, que pueda llegar a otros países de América Latina. Es complejo, porque primero tenemos que resguardarnos nosotros y vemos que lamentablemente por esta migración desordenada y descontrolada que hemos tenido en nuestro país, lamentablemente los chilenos hoy día están pagando. Entonces, cuando yo hablo de decisiones drásticas, es que nos pongamos firmes. Primero, seamos solidarios con los nuestros. Luego, cuando tengamos nuestra casa ordenada, abramos la puerta de manera adecuada y en orden para poder hacer el ingreso a aquellas personas que necesitan, obviamente, tenderles una mano. O sea, pero ya, y el factor de la policía fronteriza, o mejor dicho, las Fuerzas Armadas, que cuando usted dice que tengan más facultades, ¿a qué se refiere exactamente, senadora? Bueno, que hoy día nuestras policías no se pueden defender porque cuando se defienden o actúan de manera que corresponde, ¿cierto? Como servicios policiales, como las Fuerzas Armadas, la ley les recae en un 100%. Y aquí yo quiero volver a llegar al punto de sacar adelante el proyecto de ley que regula las reglas del uso de la fuerza, que es la ley que podría beneficiar, en este caso, proteger la defensa de aquellas personas que hoy día forman parte de las instituciones policiales y de las Fuerzas Armadas. Este proyecto lleva ya un año y medio en el Congreso, chuteándose de un lado para otro, porque no hemos logrado un acuerdo para poder sacar adelante esta ley. Yo creo que una acción concreta es poder avanzar con este proyecto, más allá de seguir anunciando Fast Track, primer Fast Track 2.0, si se le sigue chuteando la puerta, en este caso, a un proyecto que realmente facultaría a las policías para que se puedan defender. Defendiéndose ellos, nos van a poder defender a nosotros. Ya, pero ¿qué tiene que ver eso con la frontera, pues, senadora? Porque usted sabe que tenemos una frontera enorme, o sea, es muy difícil incluso que las propias Fuerzas Armadas puedan intervenir de mejor manera. Ya lo están haciendo, o sea, de hecho ha bajado. Si usted ve las cifras, ha bajado el ingreso ilegal desde que las Fuerzas Armadas están ahí desplegadas. Entonces, ¿en qué cambiaría con estas reglas del uso de la fuerza ya convertidas en ley? Mira, yo estoy hablando de que esta no es la única solución. Estoy hablando de que tenemos que hacer un conjunto de soluciones que vayan, obviamente, en la línea de poder resguardar nuestro país. Yo no estoy diciendo que este proyecto de ley específicamente va a ser la solución al tema, pero sí estoy diciendo de que con este proyecto, una vez que sea aprobado, si así lo permite, y se genera la ley, las policías van a poder defenderse, cosa que hoy día no pueden, así de simple. O sea, en abril tuvimos un asesinato de 4 carabineros que lamentablemente fueron...
fueron asesinados de mala manera y en ningún momento ellos también se pudieron defender. ¿Por qué? Porque ellos siempre la tienen que pensar primero. ¿Qué hacen? ¿Cómo actúan? Y creo yo que eso no corresponde. Cuando yo hablo de que tenemos que sacar adelante este proyecto de ley es porque realmente necesitamos acciones que sean concretas, soluciones que sean inmediatas y dejar en realidad de chutearle la pelota y de tirar de un lado para otro algo que es realmente necesario. No estoy hablando que esto sea la solución al problema, así como el estado de excepción o el estado de sitio tampoco es la solución al problema, pero son medidas inmediatas. Sí, a propósito de lo que usted está señalando, quiero comentarle, senadora Gatica, estamos conversando a esta hora con la senadora María José Gatica, senadora de Renovación Nacional por la región de Los Ríos. Han detenido a presuntos autores del homicidio de 3 carabineros en Cañete. Personal policial detuvo esta madrugada del lunes, ¿no es cierto?, a estas personas. Son, recordemos, un caso absolutamente dramático de 3 carabineros que fueron asesinados de manera cruel el pasado 27 de abril en la comuna, ¿no es cierto?, de Cañete, ahí en la región del Biobío. Primero que nada, una opinión respecto de estos hechos. Bueno, es una buena noticia que hayan detenido a las personas, a los posibles en realidad imputados de estos delitos, ¿ya? Creo que necesitamos mostrar acciones de justicia frente a la vulnerabilidad de aquellos que hoy día tienen que defendernos, como son los funcionarios de la institución de Carabineros. Esperemos de que se haga justicia y vuelvo a insistir, de que avancemos con las medidas de seguridad y con leyes que realmente brinden resguardo y protección a aquellos funcionarios que dan su vida así de sencillo por protegernos a nosotros, como son los que trabajan hoy día en las instituciones de carabineros, de policía de investigaciones y también en Fuerzas Armadas. Ya, vamos a cambiar de tema, senadora, vamos a volver a lo que pasó Sí. la semana pasada, que estuvo marcada, ¿no es cierto?, por el caso Macaya, las implicancias que esto tuvo en la UDI. Usted fue bastante drástica, ¿no es cierto?, en señalar que primero le llamaba la atención que solo mujeres hubiesen levantado la voz, como usted, Marcela Cubillos, Evelyn Matei. A ver, primero que nada, ¿usted está de acuerdo con lo que ha dicho el presidente subrogante de la UDI, Guillermo Ramírez, al decir que el caso Macaya a estas alturas es un asunto familiar? Bueno, es lamentable, creo que no han entendido nada desde la UDI y eso a mí me parece bastante triste, ¿ya? Porque ellos con estas palabras no solamente minimizan una situación que es bastante compleja, ¿ya? Sino que nos meten al saco a todo un sector, porque la gente no discrimina quién es de la UDI, quién es de Renovación, quién es de Bópoli, quién es republicano. Los ven a todos como un solo sector. Entonces yo creo que no hay que bajarle la importancia a algo que fue grave, en donde se reconoció el error de los dichos del senador Macaya y en donde yo también públicamente he reconocido que estuvo bien que él haya dado un paso al lado a la presidencia de la UDI después de haber cometido ese error. Ya, pero de todas maneras, senadora, usted fue bien drástica, porque usted dijo que esto desfondaba a Chile Vamos. Usted también se pronunció, yo no sé si usted lo dijo directamente, senadora, pero cuando se habló respecto de lo que había dicho el propio senador Macaya con ocasión del juicio, ¿no es cierto?, que esta era una niña agrandada, la principal denunciante, la que grabó los videos, que se la veía, ¿no es cierto?, desde pequeña usaba teléfono celular, tenía Instagram, TikTok, que publicó en su red social una fotografía en la que aparecía con un pañuelo verde apoyando la causa del aborto. Todo este tipo de situaciones, ¿no es cierto? ¿Cómo ve usted? ¿Cómo lo vio usted aquello particularmente? Bueno, yo lo vi mal, pues. Por algo levanté la voz y por algo fui la primera en decirlo, sabiendo que eso probablemente iban a significar conflictos internamente en mi sector. Yo creo que hoy día vale mucho lo que traspasemos y lo que digamos públicamente a la ciudadanía, si por algo somos representantes elegidos por los chilenos, ¿ya? Por un sector, por una región, por un territorio. Y es lo que espera nuestra gente. Yo creo que hoy día, lamentablemente, y sigo insistiendo, Chile Vamos está viviendo por una fuerte crisis moral. Aquí todo se basa en torno a lo que legalmente es sostenible, pero no podemos olvidarnos de que hoy día nosotros representamos personas que tienen principios, que tienen moral y que más allá de lo que las leyes lo permitan, ¿cierto? Aquí tenemos que colocar los límites. ¿Hasta dónde aguantamos? ¿Hasta dónde callamos? ¿Hasta dónde guardamos silencio? ¿Y qué tendría que hacer la UDI? O sea, desde su punto de vista, ¿cómo debiera la UDI y particularmente el presidente subrogante, el diputado Guillermo Ramírez, abordar entonces esto?
Bueno, pero Guillermo Ramírez tiene que reconocer que hubo un error. Por algo el expresidente dio un paso al lado. Hubo un error en torno a las formas, en torno a los dichos en donde se minimizaron vulneraciones a menores de edad, más allá del tema familiar. Aquí se tienen que dividir los roles. Y esa, lamentablemente, es la labor que le corresponde, que nos corresponde a las personas que tenemos una responsabilidad pública, política y moral. Es así de sencillo. Entonces, dejar de seguir tapando cosas que a la vista de todos eran incorrectas, lo que se estaba diciendo, y ese silencio que lamentablemente cometió Chile Vamos en algún momento, creo que no nos hizo bien, no nos hace bien. Aquí tenemos que ser transparentes, tenemos que tener claridad de que más allá, vuelvo a insistir, más allá de lo que sosteniblemente te aguante la legalidad, aquí hay un tema político, moral, que no podemos fallar y entender de que como Chile Vamos tenemos que colocar los límites, ¿ya? Porque aquí nos tenemos hay un desprestigio en realidad de nuestro sector que está latente, ¿ya? Entonces tenemos que ver cómo corregimos eso y reconocer los errores cuando corresponden. Yo vuelvo a reiterar, yo fui crítica, sí, sugerí que el senador Macaya diera un paso al costado y lo dije públicamente, pero también públicamente he dicho de que él reconoció un error y que lo felicito por haber reconocido ese error y por haber decidido dar un paso al costado. Ahora, si el nuevo presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, no quiere reconocer eso y quiere minimizar una situación que es bastante compleja y que ante toda la ciudadanía es mal vista, pucha, lamentablemente por él, porque con esos comentarios siguen lo dando a su militancia y a sus candidatos que hoy día les toca correr una elección. Vamos a ir a eso, senadora, pero cuando usted dice hay un desprestigio de nuestro sector que está latente, ¿a qué se refiere exactamente? O sea, ¿qué características tiene eso? ¿Desprestigio de qué? Desprestigio moral. ¿Cuáles son los límites? ¿Callamos frente a dichos que fueron un error? ¿Callamos o alzamos la voz y decimos de que efectivamente aquí se cometió un error? Entonces, obviamente que ahí tenemos que saber nuevamente cuáles son nuestros límites y cuál va a ser nuestra vocería real. O sea, yo creo que fue tarde lo que se hizo, no se tomaron las medidas que correspondían a tiempo, eso generó un daño para el sector y bueno, ese daño ya está hecho, por lo tanto tenemos que seguir avanzando y en torno a eso, no callar cuando vemos situaciones tan complejas como la que vimos con estos dichos y al fin y al cabo minimizar la vulneración de menores de edad, el daño que se le hace o se le ha hecho a menores de edad y decir que es algo pequeño, creo que no corresponde, porque por un lado alzamos la voz cuando tenemos que defender la vida desde el momento de la concepción, pero por otro lado tenemos un doble discurso al callar cuando menores de edad son vulnerados o al quedarnos en silencio para evitar dañar a uno de los nuestros, siendo que mucho mejor visto por la ciudadanía es cuando reconocemos dichos errores. ¿Y por qué pasa eso, senadora? Porque llama la atención en la historia, en el historial de la UDI. Ha habido a lo largo de la historia, cuando pasó lo de Paul Schaeffer, cuando pasó lo del sacerdote O'Reilly, recordemos que 5 diputados se abstuvieron de votar para revocar su nacionalidad por gracia, cuando ya había sido condenado el año 2014. Después hubo, bueno, varios casos más, digamos, que están, que se resurgen, digamos, a propósito de esta historia. Bueno, el caso Caradima, por de pronto. Pregunta, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre esta defensa como corporativa y en definitiva, como usted dice, como no creerle a los niños? Mira, yo no puedo hacerme cargo por las acciones del resto, ¿ya? Y por eso también yo he decidido hablar cuando considero que corresponde hablar, ¿ya? Yo hablo por mí, yo no hablo ni siquiera por una directiva del partido al cual yo milito, yo hablo por mí como senadora porque considero que corresponde o sea, alzar la voz por la gente que hoy día eligió que yo los represente, tan sencillo como eso. Entonces, desconozco cuáles son esos motivos, pero vuelvo a insistir, esto lamentablemente significa que estamos viviendo por una crisis moral, se ha querido tirar la basura debajo de la alfombra y esconderla ahí, y creo yo que no es bueno, no nos hace bien, nos genera un doble discurso que lamentablemente hace que la ciudadanía, los chilenos, pierdan la credibilidad en nosotros. Y nosotros no tenemos que apuntar solamente a una militancia, nosotros tenemos que apuntar hacia la mayoría de la ciudadanía, hacia la mayoría de los chilenos.
Senadora, ¿cómo ve las declaraciones que hizo la alcaldesa Evelyn Matei, que fue bien drástica, ¿no? En abordar este tema en un video que fue difundido en todas las redes sociales. ¿Cómo ve usted esa definición que ha hecho la alcaldesa? Bueno, creo que correspondía, a mi juicio, a mi parecer, hizo lo correcto. Tenía que generar un desmarque, en este caso, sobre esta situación, porque vuelvo a insistir, estuvimos mucho tiempo callados, ¿ya? Por lo tanto, alzar la voz y manifestar la postura clara y concreta que generó Evelyn Matei, a mí me parece que fue un acto bastante positivo y era lo que se esperaba, era lo que esperábamos en realidad. Pero ¿Por qué? aquí todos en realidad se Claro. atribuyeron al juicio en sí de Macaya, ¿ya? Del caso Macaya, al juicio en sí. Pero de mi sector, nadie más ha abierto la boca con respecto a los dichos del senador Macaya, ¿ya? Entonces son cosas distintas, pero creo que Evelyn Matei fue muy clara con su mensaje y marcó una postura significativa con respecto a la defensa que tenemos que tener, porque esta no es una defensa de la derecha y de la izquierda, esta cosa no tiene color político, ¿ya? O sea, defender los derechos de los menores de edad no tiene color político, es algo que nos une a todos. Por lo tanto, aquí no tenemos que tener matices ni nada por el estilo. Y en ese sentido yo felicito las palabras de Evelyn Matei porque mostró claridad con respecto a este tema que nos debe convocar a todos. Claro, respecto de eso, de ese mismo punto, senadora, el diputado Ramírez decía que el oficialismo está buscando de alguna manera, o el gobierno, hay una lógica, dice, con la UDI, de ocupar de alguna manera este caso, ¿no? Y decía particularmente lo siguiente, acusó al oficialismo de estar involucrando, digamos, al partido mismo en el caso Macaya, y dijo que mientras el gobierno siga en esta lógica con la UDI, no habrá acuerdo posible en nada. ¿Cómo ve? A ver, ¿ayudan esas declaraciones? Porque hay mucho que hacer, hay muchos acuerdos que se necesitan, digamos, destrabar para no para el gobierno, sino que para el país. ¿Cómo ve eso? Ay, bueno, cada directiva, ¿cierto? Y cada vocería de directiva tomará sus decisiones. La ciudadanía verá también cómo acepta o rechaza esas decisiones. Es lo que se nos viene ahora en 3 meses más, que son las elecciones de octubre. Si él tiene esa postura, me imagino que ha sido consensuado con su militancia, con sus consejeros, con su partido en sí, y bueno, y esa será la vocería y la postura que ellos tomarán. Ellos son un sector mucho más duro, ¿cierto? Y ellos verán cómo toman sus acuerdos. Lo único que yo espero y le pido a mi directiva que, que en realidad entienda de que tenemos que seguir avanzando, que aquí se cometieron errores, los errores fueron reconocidos y que en torno a estos errores también se generan buenas oportunidades para poder avanzar con líneas claras en torno a propuestas e ideas que, por ejemplo, vayan en defensa de los derechos de los niños que lamentablemente hoy día han sido vulnerados. Por ejemplo, así de sencillo. Sí. Entonces, más allá de las declaraciones que ellos quieran emitir, bueno, ellos tomarán sus propias decisiones. Yo espero solamente de que en esas decisiones, en ese tipo de declaraciones, no se meta a todo Chile Vamos, porque Chile Vamos está compuesto por tres partidos, por lo tanto, debiéramos tener miradas distintas. ¿Qué quiso decir usted, senadora, cuando dijo que esto estaba despertando el octubrismo? No hay mayor dolor, creo yo, para un chileno. No hay mayor dolor para un chileno que ver que la justicia es para algunos y para otros no. Que ven que la justicia sirve para un estrato social, pero para otro estrato social no sirve. Y yo creo que cuando se ven este tipo de hechos, se ve este pesar, este dolor, ¿ya? Y por eso en realidad yo me referí en su momento a esa frase, de que lamentablemente con estos errores lo que se está provocando es que por esta crisis moral política que se está tornando en Chile Vamos, estamos despertando al octubrismo, por este dolor que existe de la ciudadanía, esta injusticia de que por qué algunos sí y por qué algunos no, si se cometió el mismo crimen o el mismo delito. Yo creo que ahí tenemos que ser sumamente cuidadosos porque
la situación que se está viviendo en nuestro país no es de las mejores, y eso todos lo tenemos sumamente claro. La inseguridad, este desorden que existe, ¿para qué hablar del tema económico en donde el desempleo sigue aumentando? A los chilenos no les está alcanzando para pasar el mes. Entonces, no juguemos con eso, tengamos cuidado y cuidemos también lo que decimos. En política tenemos que ser muy criteriosos. Y no me refiero al criterio de la interna partidista, me refiero al criterio de lo que va a sentir el que está, nosotros hoy día estamos expresando. Senadora, se nos va acabando el tiempo, dos temitas súper cortitos. Hoy a las 23:59 se cierra el plazo, ¿no es cierto?, para que se presenten las candidaturas a alcaldías y gobernaciones. ¿En qué pie está Chile Vamos y particularmente en especial con las negociaciones con republicanos? Oye, yo creo que Chile Vamos partió re mal, ¿ah? De partida, cuando se fueron las negociaciones de las primarias, creo que lamentablemente se nos cerró la puerta a varios que pedimos primarias en nuestros territorios y derechamente desde Santiago se cerró la puerta. Y la mejor comparación, el mejor análisis el mejor ejemplo que yo les puedo entregar es que la izquierda logró levantar y ejecutar 80 primarias a nivel del país. Nosotros solamente 20. Si hubiéramos tenido el mismo número de primarias que tuvo la izquierda, te aseguro que la situación hoy día electoral y con candidatos únicos que tendríamos como representantes de Chile Vamos sería muy distinta a lo que está ocurriendo hoy día. Haber cerrado y no haber generado las primarias en los momentos que se tenían que haber establecido por ley y por acuerdo del sector ha generado una dispersión de candidatos. En comunas en donde teníamos uno o dos candidatos, se han levantado cerca de 5 candidatos más que hoy día representan supuestamente los valores de nuestro sector. Entonces, por ese lado, creo que se ha cometido un grave error. Ha generado una dispersión de candidatos y que no sé en realidad cómo va a terminar esto. Y por otro lado, el mismo hecho de no haber tenido primarias y que lamentablemente Republicanos no haya querido ser parte de una negociación de primarias, porque en eso ellos fueron claros desde un principio, también ha generado un gran conflicto, porque resulta que hoy día estamos a última hora viendo cuáles son las comunas que está pidiendo y exigiendo Republicanos, y tenemos una tremenda pelea en la interna de los nuestros. Entonces, ¿yo qué es lo que veo? Yo veo que hoy día la izquierda está ordenadísima, ¿ya? Y que nosotros no hemos aprendido nada. Creemos que con imposiciones, ¿cierto? Sin mecanismos que son democráticos como las primarias, vamos a poder lograr tener buenos resultados y nuestra gente se va a unir. Pero yo veo que es completamente, y espero estar equivocada, yo creo que ese no ha sido y no va a ser el camino correcto. Espero estar muy equivocada y que tengamos buenos resultados en octubre. Yo vislumbro que la cosa no se ve buena por una seguidilla de situaciones y por falta de lograr negociaciones a tiempo desde las mesas nacionales de Chile Vamos y Republicanos y que hoy día lamentablemente nos tienen ahí medios agarrados, ¿cierto?, entre nosotros mismos, mientras que los del frente avanzan con candidatos únicos. Ya, o sea, usted no es muy auspiciosa de que de aquí a las 23:59 se puedan destrabar todas estas tensiones que usted describe. Sí, se van a destrabar probablemente con ¿Mm? imposiciones y al fin y al cabo así ha funcionado nuestro sector. Pero las imposiciones no nos hacen bien, al contrario, nos hacen tener esta rabia, ¿cierto? Y esta forma de actuar que lamentablemente hemos tenido en este proceso de negociación para estas elecciones de octubre, que en vez de unir, generan desunión. Y yo entiendo que en la política para ganar tenemos que sumar, no tenemos que restar. Pareciera ser tan evidente aquello. Lo último, y aquí sí que terminamos, senadora, porque estoy Sí, dale. al otro entrevistado esperando. Oiga, ¿cómo ve lo que está pasando en Puente Alto con Germán Codina y la candidata Carla Rubilar? A ver, de verdad que ha sido bien llamativo lo que ha ocurrido ahí. ¿Cómo ve lo que está Sí, pasando? ha sido heavy. Bueno, Súper. yo espero que aquí exista un acuerdo, porque aquí se hizo una primaria, ¿ya? Se hizo una primaria, que a mi juicio fue como una primaria de mentira, porque todos sabíamos que Carla Rubilar iba a ganar, ¿ya? Por el potencial que tiene, por el capital político que ella ya lleva arrastrando desde hace tiempo y el trabajo que ella ha hecho, que ha sido notable,
¿ya? Entonces, por un lado vemos que aquí se hizo una primaria ficticia, pero por otro lado, donde pedíamos primaria, se nos cerró la puerta. Entonces, eso es como paradójico. Y ahora esta situación de que va, que no va, que es compleja. Yo espero en realidad que se tomen las mejores decisiones, porque Puente Alto, obviamente que es una de las comunas importantes que tenemos como renovación nacional a nivel país, y esperamos de que por el bien de nuestro sector exista un nombre que represente al sector para estas elecciones, ¿no? Si no, vamos a tener complejidades. Ya pues, senadora, así que la dejo ahora sí, senadora de Renovación Nacional por la región de Los Ríos, María José Gatica, una vez más, muy agradecida de que haya estado con nosotros esta mañana. Bueno, que estés muy bien, Mirna. Chao. Gracias. Adiós. Adiós. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y te quiero invitar a que conozcas nuestro nuevo producto del mostrador bajo la autoría de Héctor Cosio. Lanzamos el newsletter Juego Limpio, porque la transición energética no puede esperar. Inscríbete y recíbelo en tu correo todos los martes a las 9 de la mañana. Vamos a una pequeña pausa y al regreso vamos a estar conversando con el ex embajador de Chile en Venezuela, Pedro Felipe Ramírez. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia, el remanente. Un